Hay un momento histórico relativamente poco conocido que para algunos autores es uno de los más influyentes de la historia del ser humano. En 3 lugares del planeta, casi al mismo tiempo, se dan cambios que van a ser casi macrohistóricos. Estamos hablando de la antigua China, estamos hablando de la India, del subcontinente, la Europa mediterránea, incluso extensible hasta Palestina. Tenemos con nosotros, para esta época tan fascinante, al antropólogo Luis Chuli. Es alguien que habéis pedido insistentemente que vuelva a Ezpurna. Bienvenido. Pues bien hallado, Jordi, una vez más. Poquito a poquito me siento como en casa en tu programa. Juan Luis, ¿qué es la era axial? La era axial es el concepto más conocido de un filósofo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Karl Jaspers. La primera crítica que se le hace es que él habla de un siglo asombroso en el cual la humanidad da un salto, que hay un antes y un después en el camino completo de la especie. Yo me atrevería además a decir que es de los últimos filósofos que no se perdió en el camino encerrado entre juguetes, ¿no? Pero la crítica que se le hace es que en aquella época la datación de las figuras históricas que él trata, desde Zoroastro hasta Lao Tzu, yo ahora explicaré por qué yo meto a Jesús también en ese mismo bloque, no es un siglo, sino que hablaríamos de 5, quizás de 6. Se supone que Zoroastro no es del siglo V, se piensa, sabemos con la limitación de datos que hay, que puede variar perfectamente en 2 siglos o más, pero se piensa probablemente en el 7º antes de Cristo, y Lao Tzu, con los estudios recientes te hablan más bien que podía ser contemporáneo a Alejandro. Bueno, pues entonces en ese momento hay un antes y un después en la historia humana. Me van a dar por todas partes, porque si una persona es creyente desde ciertos puntos de vista, voy a decir cosas que no le van a gustar. Pero más me van a dar posiblemente los que tengan o bien una vertiente académica fuerte o bien una posición secular fuerte, porque yo nunca voy a olvidar cuando se explique todo lo que os voy a explicar desde mi punto de vista, que yo sí soy creyente. ¿De acuerdo? Es un tema complicadísimo. Jaspers tenía ese mismo problema, porque Jaspers centra la era axial en la trascendencia, y sobre todo en la trascendencia a un mundo, o mejor dicho, a una realidad más allá del mundo físico, del mundo cotidiano y del mundo perecedero que conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel momento todavía había académicos que lo podían decir. Ya antes, por hacer una historia muy muy simple, si bien Durkheim te habla de la religión como el hecho social total, el maestro de mi maestro, un tal Evans Pritchard, que si uno ha leído antropología sabe quién es Evans Pritchard, le hace una crítica muy fuerte en un librito que podéis buscar. Lo que viene a decir Evans Pritchard es que si reducimos el hecho religioso a un hecho social, por total que sea, perdemos aspectos fundamentales de por qué la gente hace lo que hace en contextos religiosos cotidianos o extraordinarios. ¿Por qué un místico dedica su vida a lo que le dedica? ¿Por qué la vida, el pensamiento, la realidad se configura como se configura a partir de la religión? ¿Cuál es el problema? Si en la época de Jaspers todavía no había esa incompatibilidad, ya sabéis que una parte de los grandes físicos del primer tercio del siglo XX eran creyentes, aunque, como decía Einstein, creyeran en el Dios de Spinoza, ¿vale? Me da lo mismo. El problema es que en el avance, mejor dicho, en el momento presente de alta secularización en el occidente rico, hablar de creencia es siempre problemático, es ponerte una diana, porque a mí me lo han llegado a decir, como siendo académico ni siquiera reconoces que eres creyente, así tal cual. Es como, es algo superado, es algo irracional. Hay un problemón con esto muy gordo, y ya me voy a meter directamente en el tema, que si en Occidente la secularización es fortísima, en España se une a una corriente previa de anticlericalismo. Dicho todo esto, ya preparándome para las piedras que me van a caer, el problema está en que el estudio reciente de la religión se hacía desde un punto de vista fuertemente agnóstico.
que básicamente impedía la participación o impedía cualquier tipo de solapamiento de un académico que tuviera una visión religiosa. Pero para acabar de empeorar las cosas es que encima los estudios académicos sobre la religión se lo ponen muy difícil al creyente. Lo que estás describiendo es un cambio muy complejo que se da en un momento determinado. Me gustaría dar dos preguntas ante esa complejidad, como el alumno que está escuchando una clase maestra genial, pero que no entiende muchas cosas, que soy yo en estos momentos. Me gustaría preguntarte, en concreto, más o menos, ¿cuándo empieza la era axial? Y me gustaría preguntarte, si tuvieras que subrayar qué puntos o qué cambios o qué es lo que definen esa era axial, ¿qué dirías? ¿Qué subrayarías sobre lo que es el núcleo gordiano de esa era axial? La era axial, primero, es una transformación de la religión. La religión pasa, las religiones animistas y tribales son unas religiones extremadamente concentradas en la naturaleza, en los ciclos, en el equilibrio y las relaciones armoniosas con el entorno natural, porque es el hecho religioso desde que el hombre literalmente es hombre. Nadie sabe si solo Homo sapiens tiene religión o quién sabe si Neanderthalensis también lo tiene. A saber, pero esa es la religión animista, ¿no? Hay un momento inmediatamente posterior, conforme antes pensábamos que era con un tema de la agricultura, ¿no? De esa transformación, de esa desnaturalización de los panteones y el propio nacimiento de los panteones, ¿no? De los panteones religiosos, de esos Olimpos y conjuntos de dioses, etcétera. Ahora resulta que con la arqueología, que es un arte académico especialmente molesto, porque de vez en cuando saca cosas de la tierra que te mandan a tomar por saco todo lo que creías, Göbekli Tepe, que sonará a muchos. Ese santuario previo a la agricultura de al menos 11.000 años. Pero que por lo que se ha podido sacar de la tierra, ya es evidente que no es una religión como lo anterior. La religión post-animista es una religión sacrificial, es una religión que entrega la vida dentro de símbolos y de la vida y el dolor de un animal y de personas como honra periódica a los dioses, ¿vale? Bueno, pues esa religión que, por ejemplo, continúa en Grecia Perdona, conviven... perdona que te interrumpa porque Por favor, las quiero veces que haga estar falta. seguro. Estoy en un nivel de complejidad que tengo que tratar este programa como cuando hablo con Adrián Baños, el físico teórico, para estar, o con Abel Losada, el matemático, a ese nivel. A ver si lo he entendido y corrígeme si es así. Hasta la era axial vivíamos en prácticamente el conjunto del mundo, en sociedades que tenían religiones animistas o politeístas, pero que estaban muy conectadas con el planeta, en el sentido de que los dioses estaban en una montaña, literalmente, casi. Estaban, cuando se refería a que estaban en el Olimpo, los griegos antiguos, en un determinado momento histórico de Grecia, luego descubren que no era así, etcétera, y cambian la narrativa, pero es que estaban allí. Cuando se hace un sacrificio para, bueno, matar un animal, etcétera, lo que se hace es conectar el mundo en el mundo físico, con un dios que está en algún lugar tangible. Y es todo como, digamos, una religión poco simbólica de interconexiones casi físicas constantes. Y sin embargo, en ese momento, yo no sé si es en ese momento o es antes o es después, me gustaría preguntártelo, esas religiones tanto animistas como politeístas, un poco con una historia, una mitología más avanzada, empiezan a tener un cambio en la narrativa y en la concepción. Ocurre en el subcontinente indio, cuando se empieza a desarrollar en el hinduismo una cosmovisión que parece sacada de la física cuántica y que te pone los pelos de punta. Te pone los pelos de punta esas definiciones del hinduismo, algunas del budismo, que dicen que la nada, entendida como la ausencia de todo,
no existe. La nada es un principio creador de las cosas. Es lo que ahora es lo más avanzado que hay en física cuántica, pues es esa partida de la era axial. Y me acuerdo mucho porque se lo pregunté en un episodio a Iván Agulló, le pregunté, ¿qué es la nada? Y me dijo, la nada, entendida como la ausencia de todo, es algo que la naturaleza no permite. No permite. Entonces no podemos, y Abel Losada, el filósofo y matemático, lo define de una forma muy preciosa. Dice algo así como, de lo que no es, no se puede decir nada. Trata de explicarme la nada. No vas a poder explicármela. Me la vas a poder explicar diciendo lo que la nada no es, quitándole las cosas al mundo, pero no me puedes hablar de la nada. Entonces, eso que es tan antiguo, que se ha olvidado, que ahora es ultramoderno y es vanguardista, ¿cómo cambia? Entiendo que, por lo que has explicado, corrígeme si es así, en la Grecia clásica el politeísmo adquiere otro tipo de concepción, ya el dios ya no está ahí en la montaña o está ahí, y hay algo simbólico. Y bueno, has entrado un poco en China, pero me gustaría saber cuál es la concepción. Es Sí, que sí. realmente no hay un tránsito. A ver, el problema es que hay una etapa o una situación intermedia muy compleja. No es lo mismo la religión griega que la religión cananea. Pensás que, por ejemplo, los cartagineses, que son los últimos adoradores en Canaán, que heredan esa religión cananea, en momentos de crisis matan niños a troche y moche. Hay quien pensaba que eso era un tema romano, de propaganda romana, hasta que se han encontrado el resto arqueológico de un montón de pobres criaturas que esta gente los había sacrificado al Baal que fuera, a Moloch o a tal, ¿no? Pero sí que es cierto que esos dioses no animistas, para empezar, la religión animista no se puede hablar muy claramente de dioses. El propio concepto de Dios, por amplio que sea el sentido, ya es un concepto de una religión post-animista, si lo queremos ver así. Que son dioses que intervienen de distintas maneras en la realidad de los hombres, que pueden ser más o menos caprichosos, pero que siempre forman un panteón que simboliza a las realidades del mundo. ¿Cuál es el problema de esos dioses? Que esos dioses, como decía antes, han surgido en un contexto de gran transformación social en todos los sentidos. Primero la consolidación de la agricultura, después las eras de los metales, después el aumento de población. Sería muy largo de explicar y además he dicho antes que quedarnos en la parte sociológica de la religión es hacerle un feo a ese fenómeno increíblemente complejo y también a los oyentes o a los lectores cuando leen, ¿no? Pero hay Jaspers, pero sobre todo Armstrong, ponen mucho el énfasis en que hay personas particularmente sensibles y de visión asombrosa que transforman el sufrimiento de los choques entre pueblos en una visión, en una reacción ante la pérdida de todo. Cuando pierdes tu pueblo, pierdes tus cosechas, pierdes a tus familiares, por una parte sabes que está mal, pero unos pocos ven con claridad que otra cosa es lo que estaría bien. Y esa es la visión en la Tierra de la era axial. Lo que traen los sabios axiales se resume como he explicado antes, en la regla de oro, que tiene muchas más formas. No es solo el haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti. Eso los que somos cristianos o pertenecemos a una tradición judía cristiana, se la atribuimos a Jesús, pero Jesús es el que universaliza ese mensaje. El rabino Hillel, básicamente, si tú lees lo que ha quedado del rabino Hillel unos años antes de Jesús, parte del mensaje ético ya estaba ahí, pero también es anterior en el judaísmo, y ahora explicaré también esos momentos de dolor como son parteros de la posición ética de la era axial, que es la compasión, la caridad, el amor al prójimo, y a partir de ahí, y este es un puente súper interesante, el amor a todo lo viviente, la relación de unidad que solo puede nacer desde una perspectiva de compasión, desde una perspectiva de comunión con todo lo viviente, que una vez más, donde más se desarrolla es en la India. Tú fíjate, si queremos seguro que a todos os suena el jainismo, ¿verdad? Dice Mahavira y sus sucesores y discípulos que se centran en la no violencia, en el ahimsa.
Sabéis que los jainistas tienen que andar con una escoba por delante para asegurarse que no pisa una hormiguita, con una gasita, aunque no hubiera COVID, para no tragarse inadvertidamente una mosca. Llegado el caso, una forma de morir de los muy creyentes, de los jaínes muy creyentes, es mediante una intensísima concentración y trabajo espiritual, dejar de comer y dejarse ir. Se logran morir en paz yéndose. Es algo muy difícil de entender para una visión y una experiencia occidental. Pero es su forma aparentemente simple, que no lo es en absoluto, de expresar mediante la práctica la compasión y la unión con todo lo viviente. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué hay esa unión con todo lo viviente? Que, ojo, en cierto sentido, hasta se podría decir que la religión animista ya la tenía. Pero es que pues eran un grupo muy chiquititos que estaban al lado del arroyo o que cazaban y hacían sus cosas o estaban en el Polo Norte y hacían sus cosas también. En sociedades mucho más complejas, no, la unión con todo lo viviente acaba viniendo de algo, de esa visión de un grupo muy chiquitito de enormes maestros de la humanidad que no ha tenido luego una progresión. Como digo, la era axial empieza y termina, y esas personas entienden la unidad de todo lo viviente en lo absoluto. Y esto es el gran salto espiritual, es la mayoría de edad espiritual de la humanidad, que se produce, fijaos, en distintos grados, no en todas partes igual, en distintas escuelas de la India, en China también. En el judaísmo es complicado, en Grecia no se produce, en Persia sí. Hay una visión de trascendencia, de que hay una realidad más allá de esta realidad. Hay una realidad absoluta. Una buena parte de los hindúes lo llaman lo Brahman, no Brahma, que es una personificación o el dios más importante. Más allá de Brahma está lo Brahman. Y de esa realidad nosotros tenemos una pequeñísima chispa. Los indios lo llaman Atman, lo llaman la realidad eterna e inmanente de todo lo vivo. La era axial es el despertar de la humanidad a una realidad transmundana, a una realidad que da sentido a la realidad que ellos conocen y perciben, y es el nacimiento, eso sí hay que decir, cada maestro con su grupo de discípulos, cada religión por separado, de la ética civilizada tal y como la conocemos, la ética de la compasión, la Perdona, caridad. perdona, porque esto me parece importante. Lo que estás diciendo es que en la era axial hay una aparición o quizá una evolución de la noción de que existe en el universo otro plano de realidad. Porque las sociedades animistas, aunque es verdad que existen espíritus, que existen incluso la palabra no sería almas, pero una especie de lugar en el que están los antepasados que han muerto, no hay una conexión, no están en un plano de la realidad que afecte a tu vida en estos momentos, porque en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, pero incluso en el budismo, etcétera, en muchas de estas religiones, lo que tú haces aquí está conectado con lo que va a pasar para ti en el siguiente plano de la realidad. Es decir, para los cristianos, tu comportamiento, por ejemplo, para Perdón, te voy a interrumpir para sí. que se entienda. Tu comportamiento, ¿eso qué significa? Tienes una barra de medir ética que marca tu futuro. En el momento escatológico en el que acaba tu vida se desarrolla ante ti y para los cristianos ante el Creador, y la suma de tus actos define el resto de tu realidad. Estamos hablando de ética también. Estaríamos hablando, por supuesto, de fe, pero la fe que no tiene un reflejo práctico, que no se traduce una y otra vez en amor, en compasión, en todos los conceptos correctos de que los sabios axiales son los que formulan. A partir de ahí, realmente no se ha inventado nada. Literalmente, pues es lo que marcan el final de la vida para un cristiano, ojo, para un hindú no, pero también por lo mismo, porque la práctica, lo que ha hecho, marcan el momento de
en el momento de su muerte, ¿cuál va a ser el paso siguiente cuando vuelva? Se encarne ese Atman en una nueva realidad viva. Siempre es la práctica. La práctica. Pero eso además tiene que generar un cambio en los valores, porque si yo asumo en mi plano de la realidad, es decir, en el mundo físico, si yo asumo y creo en ello, que lo que hago va a tener consecuencias cuando yo muera en esta realidad, voy a tener un comportamiento diferente. Quizá me voy arrepentir de ciertas cosas, quizá voy a evitar comer X porque es un pecado y me puede afectar. Va a haber va a haber una cierta ética, evidentemente no hace falta la religión para tener un comportamiento con los semejantes correcto, pero es otra base que ayuda a tener valores en las relaciones humanas. Entonces, todos estos valores que tenemos en estos momentos, que son religiosos o influenciados de lo religioso, aunque vivamos en sociedades que están muy secularizadas, todo eso surge en esta era axial, tal como lo entendemos. Al menos alcanza, yo diría, la primera madurez. Tú fíjate la diferencia entre una religión axial y una que no lo es. Cuando se produce esta evolución, lo primero que ocurre con la religión es que deja de matar personas, deja de sacrificar seres humanos. Pensad, por ejemplo, en la Biblia, cuando Abraham va a llevar a su hijo al monte Sión, porque Dios le ha pedido que le sacrifique, pero en realidad es una prueba. El relato es interesantísimo, porque el relato en sí mismo te habla de la transición de los sacrificios humanos, cuando se dejan de hacer. El siguiente paso es cuando se deja de sacrificar animales y de cierta manera. Hay religiones que nunca lo dejan de hacer. Hasta la destrucción del templo, solo cuando pierden el templo los judíos dejan de sacrificar animales, aunque matar animales al carnicero se tiene que hacer de cierta manera, recordad el tema del sojet y demás. Y de hecho los musulmanes también siguen haciendo ese tipo de sacrificio, ¿no? Lo que llamamos la carne haram, ¿verdad? Y luego llegamos a un momento en que no se sacrifica nada, que el acto religioso pasa a ser otra cosa, y los primeros que lo hacen una vez más, mucho antes que nosotros, son los indios. Pasan de no sacrificar personas a no sacrificar animales, a luego a sacrificar un trocito de mantequilla ante el fuego, o a llevar el ritual, ejecutarlo de tal manera que el sacrificado sea yo mismo, porque yo lo que hago es si lo hago especialmente bien y con todo el trabajo espiritual adecuado, si me ayuda especialmente un maestro, un gurú, etcétera, paso de la realidad cotidiana a un momento sagrado, a un momento, por lo tanto, ajeno a la realidad cotidiana. Esto es, me sacrifico temporalmente. Lo que pasa es que es un sacrificio de ida y vuelta, porque no voy a quedarme en lo sagrado. Estoy y vuelvo. Hasta cierto punto, las sociedades preaxiales son sociedades, corrígeme si lo que voy a decir es algo delirante, pero me da la sensación de que las sociedades preaxiales son casi maníaco-compulsivas. En el sentido de que hay ciertos comportamientos, los tics, ¿no? Puedes tener ciertos tics y pasa a algunas personas, si hago esto, luego me tendré suerte o luego pasará algo que será bueno. Si no lo hago, tendré algo que me ocurrirá. ¿Veis esas cadenas en las redes sociales? Antes pasaba mucho en los correos electrónicos, correos basura. Y yo recuerdo, incluso cuando era pequeño, una de las primeras cartas que yo tengo noción de que llegaran a mi casa, era una carta con una peseta. Pegada con una gota de cola. Y la carta era una copia que decía, esta carta ha pasado por 1 millón de personas. Soy Pepito Johnson, y si no envías la carta con 10 pesetas a X número de personas, tendrás 5 años de mala suerte. Algo así. Y evidentemente, si nos había llegado a nosotros es porque alguien había seguido esa cadena con ese tipo de casi visión cósmica de que tienes que hacer determinado comportamiento concreto. En el caso de las sociedades preaxiales, como estás describiéndolo, y que se ve si uno lee
el libro secreto de los mongoles, cuando hay que sacrificar algo para evitar la muerte del emperador, ¿no? Haber una vida por otra vida, ¿no? La sangre por la sangre. Eso se detiene, esas conexiones se detienen en la era axial. Ya no es lo que el tic-to-toc lo que cambia, sino que el comportamiento, la fe, etc. Eso es Pero así, ojo, lo he se entendido mal. detienen para los que dan los pasos adecuados. La masa de la población, hasta hace relativamente poco, ha seguido manteniendo rituales. Recordar el ritual de San Cucufato. Coger un cordón, hacer un nudo y decir, San Cucufato, los cojones te ato, si no me encuentras lo que sea, no te los desato. Tiene una parte de coña, pero cuando dejabas 5 duros en la esquina a San Antón para que te encontrara algo, yo eso lo he vivido. Ya tengo una edad, claro. O sea, el pensamiento mágico no ha desaparecido, pero sí que hay unas personas excepcionales, que aquí también hay que hablar de un concepto muy importante, que es la minoría, que se rebelan ante lo que perciben como una serie de errores en el aquí y en el ahora y en el para siempre, y ofrecen una alternativa. Una alternativa, ojo, que no es gratis. Una alternativa que exige renunciar a un montón de seguridades previas, renunciar a un marco, a una cosmovisión previa y hacer sacrificios, pero en vez de matar a una persona o a un pato, hacer sacrificios personales de un trabajo muy intenso. Pues entonces, volviendo, si te parece, al tema para ir dejando más o menos cerrado el tema de la era axial, porque el problema de la era axial es que tenemos que resumir en poco rato la explosión religiosa de la humanidad y lo que ello conlleva. Explosión que seguimos recibiendo los ecos en nuestros días. Cuando hablamos de ciertos valores, hoy en día, insisto, los identificamos con valores cristianos. Quien tenga un mínimo de conocimiento religioso, porque yo he de decir una cosa, que sé que va a molestar a alguno. Tenemos un grave problema, yo, por lo que yo conozco en España, pero en no poca medida en Europa igual, que ha habido una desconexión cognoscitiva con el cristianismo. No se conocen hechos fundamentales de la tradición judeocristiana y no se entiende que hay parte de nuestros valores que hoy en día todos consideramos positivos, los derechos humanos, sin ir más lejos, que la base es judeocristiana. Dicho esto, eh, claro, es que la pregunta que has dado antes es fundamental. Si uno sabe que esta es la manera correcta de comportarse, ¿por qué hay gente que se comporta de manera incorrecta? Porque inicialmente quienes hacen eso son santos. Aunque, por otra parte, no deja de ser cierto de que las sociedades donde más progresa la evolución, entre comillas, axial, por ponerle esa etiqueta para sentirnos cómodos, baja muchísimo la violencia interpersonal, baja muchísimo o baja razonablemente la violencia intergrupal. Te pondré un ejemplo. Una de las últimas sociedades del viejo mundo nuestro donde se mantiene la religión preaxial es la romana. Y además de una manera más dura, más fuerte y menos tamizada, porque la griega al mismo tiene dos cosas. La griega, por una parte, tiene que la religión se va volviendo cada vez más tibia. La población mantiene una religión, pero que no le da una importancia tremenda. Tiene además unas variantes increíblemente interesantes, pero muy difíciles de seguir, que son los cultos mistéricos. El teatro es algo profundamente religioso y quizás es la principal aportación religiosa a la era axial de los griegos. Y bueno, hay que reconocerlo, Alejandro llegó a hacer sacrificios humanos y el sacrificio de un toro era lo normal. Pero los romanos, que se dice, han copiado el panteón griego, no, no es cierto, eso es una simplificación brutal. El problema que hay es que mantienen una visión religiosa muy, digamos, previa a Platón y a los primeros filósofos. Algo más duro, como algo que correspondería a un pueblo muy duro, a un pueblo muy agresivo, etcétera. Cuando capturan los romanos o César a Vercingetorix, pues lo sacrifica junto a 600 más en un acto religioso. Es que se lo funde no me acuerdo qué parte de la antigua Roma. Pero no solo es eso. Recordemos que los romanos, teniendo todo lo que nos han legado, eran de los pueblos menos axiales, más salvajes de toda la historia. Nadie más que los romanos ha tenido el circo. Y Es pensemos lo que que ocurría en el circo. hay ciertas narrativas, ciertas cosmovisiones que en la actualidad las tenemos asumidas casi como si fueran imágenes cinematográficas. El circo romano no era exactamente solo que hubiera 4 gladiadores peleándose con espadas. En el ciclo romano llegaron a colocarse en una ocasión centenares de osos
leones traídos de África con humanos, unas batallas auténticamente sangrientas que aquellos que los describen dicen que es de lo más mm, psicodélico que se podría imaginar. Vosotros pensad, a lo mejor 200 osos o 100, no me acuerdo, la cifra era absurda, con 20 leones, con gladiadores, con esclavos, con todo mezclado, cerrar el circo que se podía hacer, perdón, el Coliseo, llenarlo de agua y hacer batallas navales delante de la gente, como si fuera Terra Mítica o Portaventura, y despedazarse los unos a los otros. Cuando se conquista la Galia y se trae muchísimos rehenes de las tierras conquistadas, se les tortura de una forma difícilmente descriptible, se les corta el tendón de Aquiles para que no puedan moverse, se les hace sufrir de una forma inhumana, que ahora tenemos las crónicas del nazismo, etcétera, y eso ha quedado como una excepción a lo largo de la historia, pero es que lo que hacían los romanos, más allá de... Durante más de medio milenio, Jordi. Un Sí, solo ejemplo. Imagínate llevar a tus hijos pequeñitos a que vieran cómo metían dentro de una... Y perdóname, voy a ser muy grueso, pero lo voy a solo a describir, no voy a enseñar fotos o ilustraciones. A una figura de un toro, perdón, de una vaca, donde se metía dentro una mujer joven, desnuda, con su vagina expuesta en la figura de la vaca, para que la montara el toro como Zeus montó a Europa. Pero os podéis imaginar lo que pasaba. Aunque no se viera la doncella, se escuchaban sus gritos. Eso era la diversión. Eso es el panem et circensis romano. Y su colisión con la era axial o con el culmen de la era axial es el cristianismo. Cuando llega Teodosio I, el primer emperador verdaderamente cristiano, que de hecho prohíbe todas las demás religiones, actualmente en este momento de colisión civilizatoria que tenemos con el cristianismo se dice, ¡qué intolerante prohibió las religiones! Bueno, dejando aparte que ahí sí que aplicamos unos valores nuestros muy curiosos y muy contradictorios entre sí, lo que no se dice es lo que hace Teodosio. Antes incluso que eso, que es prohibir el circo. Porque el circo era absolutamente intolerable para alguien que profesara la fe cristiana. El circo, ojo, tenía, bueno, es que de hecho hay estudios recientes de cómo se educaba en la psicopatía a partes importantes de la población romana mediante la exposición a las barbaridades monstruosas del circo. De cómo en su momento tenía hasta una función social de ayudar a la crianza del legionario, si nos ponemos así de locos, ¿no? En fin, fíjate, otro ejemplo. Como he explicado antes, la religión hebrea no es algo escrito en piedra al principio. El relato de la Tanaj, el relato veterotestamentario y sobre todo de los 5 libros de la Torah, no es un relato histórico. Es un relato en capas, es un relato que se escribe en siglos y es un relato con un propósito muy complejo, político, social, pero también trascendente. ¿Por qué? Empezamos como en toda religión cananea. Matamos niños a troche y moche. Al primogénito, para tener suerte, hay que quemarlo vivo en la estatua del dios Moloch o el que toque. Muy bien. De hecho, en el Sheol, que corresponde actualmente a la parte sur de la ciudad vieja de Jerusalén, poquito hacia el oeste del Ir David, de la ciudad de David, era donde se sacrificaba a esos niños. De ahí se pasó que, ¿cómo se llama esto? Que de una visión típicamente cananea, con un panteón cananeo, a un dios prioritario y un dios extraño, porque la cosmología cananea, como casi todas las cosmologías preaxiales, es una cosmología de conflicto, de dioses que se piñan entre sí. Pensar en los vikingos y en los dioses que se curran, los gigantes, o Grecia y la Edad de Oro, y los titanes y los dioses olímpicos, siempre los dioses se pegan entre sí. Pues resulta que conforme avanza la evolución del judaísmo, leed Génesis, en
En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Y luego, y uno cuando, yo imagino la primera vez que escuchaban eso, cuando se lo leyó el sacerdote, porque hubo una primera lectura, como todo hay una primera vez, pues hubo una primera lectura de Génesis. Y esperaría a los propios que estaban allí, vale, Dios creó el cielo y la tierra y luego se curró a muerte con la serpiente de Tiamat. Y dice el sacerdote, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y vio que era bueno. No hay conflicto, no hay batallas, no hay competencias, Dios hace. Ya está. Eso es absolutamente revolucionario, porque hay una realidad premundana en la que está algo eterno que con el puro poder de la palabra genera la realidad. Cuando van a Babilonia y exilian los babilonios a la élite judía, recordemos judíos sur, israelíes norte, hay un problema, no hay templo, no hay donde adorar, se van a casar con mujeres extrañas, el pueblo de Dios va a desaparecer porque van a empezar a adorar a dioses más poderosos. La respuesta del segundo Isaías viene a ser muy sencilla a ese problema. No es un problema, no hay más dioses, solo hay un Dios. Es que para entender esto, tiene que comprenderse las costumbres de lo que ocurre en otro tipo de sociedades preaxiales. Y eso es algo que se puede ver en la Edad Media. Me remito de nuevo a los mongoles, que tenían la costumbre que ya tenían los romanos antes, de prácticamente intercambio de dioses, ¿no? Oye, pues se llamaba algo así como, creo que se le define como suerte repartida o suerte de dioses, o algo así como yo rezo por ti a mi Dios, tú reza por mí o a tu Dios, ¿no? Al tuyo. Voy a tener más, voy a echar más boletos a la lotería a los dioses para tener más suerte. Y de hecho los mongoles solían organizar casi como convenciones entre diferentes religiones para que oye, pues explicándonos a ver si vosotros a lo mejor, si la vuestra es vale, genial. Lo que tenéis que hacer es pedirle a todos vuestros dioses que al gran Khan le vaya bien, eso seguro. Luego vosotros ya, bueno, el que creáis es estupendo, y explicadnos lo que queráis, pero que pida vuestro dios por el gran Khan, eso se acaba, ¿no? En la era axial eso termina. Hay un dios, se acabó. No podéis adorar a nada más, no podéis pedir que lo haga por nosotros. Esa suerte deítica ha terminado. De hecho es así, pero el problema que tendríamos desde nuestra perspectiva actual occidental es que, vaya, esta gente son tolerantes y los cristianos no lo eran. Es un tema complejísimo. Es un tema complejísimo porque una cosa es la religión axial pura, sea la que sea, que antepone las consideraciones éticas y la visión trascendente, y otra cosa es la realidad práctica y política de la religión, porque cuando la religión supera un círculo muy pequeño de sabios, de místicos o de personas muy entregadas, muy santas diríamos, pasamos a hablar de relaciones de poder, pasamos a hablar de organizaciones del Estado, pasamos a hablar de imbricación entre la religión, o mejor dicho, entre los religiosos y los gobernantes. Buda, al contrario que otros sabios de la era axial, no te habla de dioses. Y no porque no crean Dios o en dioses. Es un concepto que le da igual. A veces se ha descrito al budismo como una religión atea, pero nada más es pereza intelectual. No le importa. Lo que dice Siddhartha, que Buda es su, ya sabéis, su apelativo, el que ha despertado, no fue el primero y quien dice que no ha sido el último Buda. Lo que dice Siddhartha son básicamente, bueno, no quiero hacer tampoco, describir de 8 frases lo que es el budismo, me parece muy aberrante, pues ya me puedo equivocar, pero te establece a través de las 4 nobles verdades un esquema de la acá y de la allá, un esquema del comportamiento recto que lleva a la realidad última. De la manera que lo estás contando, a mí hay algo que no se me sale de la cabeza. A Y ver, a es ver. que hay una línea en esta religión, sea la que sea, dentro de la era axial, el surgimiento del budismo. Cuidado con cuidado con el judaísmo, porque el judaísmo se dice que es una religión muy antigua, etcétera, pero el judaísmo
de hace 5.000 años era una religión politeísta que no tenía nada que ver. Hasta que no entra en contacto con el zoroastraísmo y con la influencia que le pasa, cambia por completo. Zoroastraísmo, que sufre cambios por la influencia de las religiones del subcontinente indio, donde se crea la noción, poco a poco se crea la noción de infierno, entre comillas, y de cielo, etc. Pero lo importante y lo que quería decir es que, tal como se ha descrito en las religiones preaxiales, tú puedas tener un destino distinto si haces un sacrificio, si haces determinadas acciones concretas de cambio de una vida por otra, sea una vida animal o de una persona. Pero en la era axial, y como estás describiendo ahora el budismo, esa afectación nace de ti, de tu comportamiento, nace de tu interior, de cómo has vaciado el deseo. En el caso del budismo, has trascendido, has abandonado, digamos que el apego, bueno, esto sería simplificar muchísimo. Pero lo importante es que tú tengas un cambio en el que vayas evolucionando como persona y vayas trascendiendo desde dentro de ti, ¿no? Y eso surge desconectando con la época anterior, que se cometían, pues lo que has dicho, sacrificios humanos, sacrificios de animales, etcétera. Hay una transcensión, hablamos de la teoría de la transcensión relacionada con, eh, con el viaje interno de las civilizaciones para no viajar más allá a otras galaxias. En el fondo estás haciendo lo mismo, estás trascendiendo de una realidad pero saltando a la otra, ¿no? Saltando de planos. Y creo que ese salto de plano es fundamental. Es fundamental. Hay algo casi simbólico, diría, ¿no? Algo simbólico, el valor del simbolismo dentro de la era axial. Fíjate, bajo esto ya es un punto de vista mío personal, pero yo creo que el salto definitivo es lo que encuentra sentido a la totalidad de la realidad desde que nacemos hasta que morimos. El entrar en contacto con una realidad trascendente que supera la experiencia cotidiana, el que unas personas excepcionales en distintos momentos del mundo y desconectadas entre sí, como el guión que habíamos hablado, me hablaba de la teoría monetaria de Graeber, que el tío es antropólogo, pero es demasiado juguetón y gamberro. O sea, a mí es que me parece hablar del dinero en relación a la era axial, sabiendo lo que encierra la era axial, un juego interesante y gamberro, pero es que tú fíjate, es que de repente hay personas que no han podido contactar entre sí. Personas, porque incluso hablar la India, el hinduismo, se le llama subcontinente no por nada, y no solo por el tamaño, sino por la monstruosa variedad de pueblos, de etnias geográficas, etcétera, que yo lo pondría en pie de igualdad con en pie de igualdad, en franca superioridad de variedad con respecto a lo que hemos tenido en Europa, sin ir más lejos, ¿no? Pues esas personas que no se conocen, que no han podido, que no hablan el mismo idioma, que les separan siglos, llegan a conclusiones, a vivencias, experiencias y no sé, es que falta la palabra para decir ese contacto con esa realidad más allá del mundo cotidiano, que de repente todo cobra sentido. De repente hay un momento blanco, un momento estático, que a la persona yo estoy convencido de que le salió una sonrisa de oreja a oreja y tenía cada músculo de la cara relajado. Posiblemente esa era la forma en la que estaba debajo del árbol Bodhi Siddhartha, cuando decidió que esa tenía que ser la noche en la que iba, o supo que iba a ser el despertar. Entonces, eso, lo que pasa es que, claro, los mismos budistas lo dicen, cada cuánto hay un Buda, cada cuánto hay un iluminado. Ellos dicen, me parece que es la tradición mayor, no me pidas que la pronuncie, que dice que cada cierto tiempo viene un Buda, transmite el mensaje del cuádruple noble sendero, que me había faltado antes citar el Nirvana, que se me había ido la pinza así como un campeón. Y el ser humano es lo que es, el ser humano es falible, el ser humano vive atado a la realidad y ese mensaje se va perdiendo. Y como se va perdiendo, tarde o temprano tiene que aparecer otro Buda. ¿Pero cuál es el problema? De que solo algunos de los Budas llegan a la consecuencia última de su budeidad, si se puede emplear ese término, que es, bueno, he alcanzado el Nirvana, ya me he liberado del deseo, ya estoy listo para encontrarme con lo absoluto,
pero por amor y por compasión no muero en este momento, sino que me entrego a mis semejantes y les transmito un mensaje. Eso es una barbaridad. Si se piensa en detalle y despacio, es algo que yo diría que ninguna revolución tecnológica se acerca a lo que ha supuesto esto para el ser humano. Y hay un aspecto que me parece crucial. Pero has hablado del hinduismo, el budismo, digamos que el ascenso de la purificación personal. Esa purificación no es solo la eliminación del deseo, y esto es muy importante, lo que voy a decir, dentro de esta filosofía. Es la eliminación del sufrimiento. Cuando alguien tiene sufrimiento, no puede estar en el nirvana. Alguien que sufre no puede ser alguien que haya alcanzado el estado superior. Tiene que ser alguien que no es... y de hecho, hay un paralelismo que evidentemente no podría situarse en el mismo plano, pero que podríamos entenderlo trazándolo. Y es el de las almas en pena, ¿no? Esa expresión de es un alma en pena. Un alma en pena no es un alma que está en un lugar perfecto. La pérdida de ese sufrimiento, muy importante, no solo el deseo, es lo que te permite que tú llegas al estado superior. Y aquí lo que también me llama la atención de todo esto es el valor para la creación no de los actos físicos. No es de que se creó algo en concreto, sino antes hablabas de cuando se crea el universo, según la Biblia, se crea con la palabra y se hizo la luz. Parece prácticamente algo informático, sacado de la informática. Y en el caso del hinduismo hay una metáfora que a mí me vuela la cabeza, lo he comentado en algún programa, que dice algo así, que uno de los 3 dioses básicos del hinduismo, hay muchas versiones porque el hinduismo no es una religión monolítica, pero que dice algo así, que como se creó a sí mismo mediante la meditación. Se creó a sí mismo de esa nada creadora mediante la meditación. Eso es algo que parece tan estúpido, pero luego cuando empiezas a ver estas nuevas teorías de la creación del universo, donde el ladrillo de la realidad no es la materia, sino que es la información, dices... Déjame ilustrar lo que has dicho muy rápido con el inicio del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, hombre, yo al que no lea la Biblia despacito y con tranquilidad y con la cabeza más despejada posible se la aconsejo, porque es un ejercicio de contacto con nuestra tradición, con un contacto además, sobre todo si está bien explicada por expertos, ¿no? Por estudiosos del tema, de por qué nuestros valores se configuran como se configuran y de qué va esto en realidad, ¿no? Bueno, pues el Evangelio según San Juan, pensad que es un evangelio desconectado de la realidad de Jesús. No está escrito por un judío, está escrito por un griego y es un evangelio que en vez de ser, digamos, no historicista, pero sí que nos hace una narración, es un evangelio que tiende mucho más al misticismo, sobre todo en el principio. En el principio, y esto me lo aprendí al principio de mi matrimonio porque me impactó en griego, como es en argé en jologos, caijologos, ein proston theos, caiceos en jologos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahí, pues, te quedas. Hemos hablado de la violencia al principio, pero no hemos hablado de la guerra. ¿Cuál fue la influencia de la guerra en la era axial, en tu opinión? La guerra es casi un universal. No se conoce ninguna población no ya humana, ya lo hemos hablado en algún otro programa, la guerra es previa al hombre. La guerra es algo de los simios y otros seres, otros animales que también hacen la guerra, ¿verdad? Bien, lo que sí que es cierto es que hay un conjunto de crecimiento poblacional y de avances tecnológicos, la edad del hierro, en este aspecto es capital, que lleva a la guerra a un nivel, como habíamos dicho antes, inédito. Las matanzas a un nivel inédito, aunque bueno, por otra parte en el Neolítico ya hay estupendas matanzas en
restos encontrados desde la península ibérica, España y Portugal, hasta Alemania. Pero bueno, aún así, con hierro se mata más, como saben los pobres tutsis en Ruanda, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Como digo, el sufrimiento se universaliza. Cuando a eso se le unen grandes problemas climáticos a escala regional, como lo que debió pasar con el cataclismo que acaba con las civilizaciones de la Edad del Bronce, recordemos a los hititas, pero recordemos a esos señores que tenían a sus esposas enseñando los pechos en Creta. Cuando se acaba todo eso, no se acaba por las buenas. Ni es bueno, esto se ha acabado, bueno, empezamos no, acaba con los pueblos del mar repartiendo fuego y hachazos y flechazos, con hambres intensísimas por todas partes, con pueblos que los habitantes de la tierra ante los ríos, de Mesopótamos, llamarían salvajes y animales, pero que acaban como una parte de sus ciudades. Suma y sigue, suma y sigue. Pues en alguna de esas, de todas las partes afectadas por esos cataclismos, hay una reacción de muy sencilla y muy poderosa, que es: esto está mal, esto no debería ser así, pero no lo que ha ocurrido, la raíz de lo que ha ocurrido es lo incorrecto. Si ha ocurrido algo así, es porque nace de un comportamiento incorrecto, porque nace de intenciones incorrectas, porque nace de lo que ahora desde una visión cristiana lo tenemos claro, pero que no estaba claro antes: la avaricia, la codicia, la ira, el odio, todos esos antivalores que leemos en la Biblia. Para un romano, la avaricia, eso mola, ¿no? O sea, a mí, yo si me dejan ser cónsul de Judea, voy a pillar lo que no está escrito, ¿verdad? Bueno, pues esas personas no solo llegan a esa conclusión, sino que logran convencer a otros, se hacen maestros de otros para convencerles de que es lo incorrecto y reescriben, porque no se parte de cero, en la primera de todas las axiales, que probablemente fue el zoroastrismo, reescriben una religión indoeuropea previa desde unos principios morales. Incluso yo me atrevería a decir, fíjate, teoría propia, que el principio moral nacido de esos daños cataclísmicos antecede a la trascendencia, antecede a la realidad. ¿Por qué? Porque a la realidad transmundana. Porque esa compasión que se va extendiendo poco a poco, pero como una mancha de aceite infinita, llega un momento en que lo abarca todo el corazón de la persona, en su espíritu, y llega a la conclusión de que todo está unido, que esa compasión le permite ver la unidad de todo, y que esa unidad de todo a su vez se debe a algo más. Ojo, es muy importante. A los egipcios le dieron para el pelo al final de la Edad de Bronce, trascendencia, ¿cómo? La era axial se dice que en el judaísmo fue incompleta hasta la caída del templo. Tienes una cosa física, seguían matando bichos como si no hubiera un mañana, y a las palomas las sacrificaban de una forma muy horrible porque era arrancarle las alas así. Una cosa bastante fea, ¿no? Pero bueno, sí que, dicho esto, no se puede negar que el componente ético en el judaísmo está a máxima altura de la era axial. Con los chinos sucede otro tanto, mira. Con los chinos se pasa de unos reinos pacíficos de una guerra, lo que llamaban la batalla florida, intensamente ritualizada. Queda para mejor ocasión explicar los momentos hasta cómicos de cuando un príncipe en batalla singular fallaba una flecha y el otro le iba a disparar, le decía: no serás un caballero si yo que he fallado no me permite recuperarme. Está bien, haga, buen hombre. Y el otro le pegaba un flechazo y lo mataba, pero todo era correcto porque era según los principios de la batalla florida. Pues de esos principios se pasa. Dime. Perdona, porque ahora que estás hablando de la guerra en China, en los reinos chinos, de la época, básicamente, de la era axial, es Sun Tzu, el arte de la guerra. Y si uno lee el arte de la guerra, más allá de la estrategia, que es muy interesante, la filosofía que hay detrás es completamente actual. Es completamente actual. Si puedes, ganas sin pelear. Y es un general prestigioso de la época. Podríamos debatir exactamente la figura, porque hay mucha mitología detrás, pero es evidente que tenía que ser alguien que entendía perfectamente en qué mecanismos operar, y es completamente axial, ¿no? No es la guerra por la guerra, no es
No, no, tenemos una estrategia aquí, hay ciertos valores, lo mejor para un pueblo es esto, lo mejor... Perdón. No, es así. De hecho, a los chinos les pasa lo mismo. Aunque es curioso porque el final de su era axial coincide con el final de las guerras, de un gran momento de guerras. En ellos hay una excepción, porque claro, llegamos a un momento de simplificación de la no guerra, entonces es la era axial. Pues no, es que era axial no deja de ser un cajón. Entonces, cuando ellos acaban la guerra con el emperador amarillo, es cuando acaba su propia explosión espiritual. Luego está la India, que es de una complejidad tan brutal. Ya no solo hablamos de esos grandes maestros iluminados, sino en el Bhagavad Gita, o como se pronuncie, pues como ya tienen la presencia de la ahimsa, de la no violencia tan clara, saben que los guerreros, por más que sean la segunda casta dominante, se dedican a algo feo, se dedican a algo malo, se dedican a algo que empobrece y daña el espíritu propio y ajeno. Y entonces, aunque hay guerras, no se dejan de ver como algo que sea intrínsecamente dañino y algo a evitar. Bueno, de hecho, tanto es así que Ashoka, que fue el primer emperador que establece un imperio, pero siendo la religión oficial el budismo, hace lo posible por detener las guerras, tanto por su parte de invasión, como en la medida de lo posible que los vecinos, pues oiga, pues que si me puedo no pegar con usted, señor vecino, no me voy a pegar por usted porque es que es lo correcto. El pilar de Ashoka en este sentido es muy claro, ¿no? Fíjate, otro aspecto también muy interesante, yo creo, hemos hablado de la paradoja, hemos hablado de la vaciedad, hemos hablado del asombro. Hay momentos en la era axial, y en eso, por ejemplo, el judaísmo pues lo cumple al pie de la letra, y durante mucho tiempo las distintas corrientes hinduistas también, en el cual se abandona la representación gráfica. Porque la representación gráfica no deja de ser otra cárcel, lo mismo que la palabra, para encerrar lo inefable. Y por lo tanto el budismo nace sin representación de ningún tipo. Lo que pasa es que el budismo no permanece axial para siempre. Sí es cierto que las naciones budistas, bueno, quizás hayan tenido por distintos avatares menos conflictividad que otras, algo menos, pero ponte a analizar la historia de Indochina y verás la cantidad de veces que han sacado la mano a pasear, por ejemplo, ¿no? Pero ellos pasan, y fíjate además que es súper interesante. A mí es algo de las cosas que me fascinan de la historia es la colisión vía Alejandro entre la cultura griega y la cultura budista, de cómo la imaginería budista nace de los griegos y cómo de algunas maneras muy misteriosas llega en parte a los cultos mistéricos en Grecia algunos valores budistas, pero yo diría que fue más hacia el este que hacia el oeste el contacto. Pero la cosa que pasa con ese contacto es que tú ves de las estatuas de Buda más antiguas y son estatuas de Heracles. Y eso es un tema con mucha repercusión, porque no quiero tampoco ponerme iconoclasta como se pondrían en el siglo IX en Grecia o más bien en Bizancio, ¿no? Pero sí que es verdad que la imagen no deja de ser una cárcel o al menos una barrera respecto a la trascendencia. Hay quien dice que no, que la concentración muy profunda con respecto a una imagen tanto externa como interna puede ayudar. Pues lo mismo tiene razón, oiga, no tengo ni idea. Pero yo desde una visión más simple sí que creo que la forma más práctica de acercarte a esa trascendencia es ese silencio, ese asombro y esa falta de imaginación. Hay quien habla también de ese Dios que deja de ser el Dios tonante de las montañas y pasa a ser el Dios que entrevemos y alcanzamos a imaginar cuando la brisa mueve las hojas de los árboles. Pero una de las claves que has explicado de la era axial es el cambio de conexión con el otro plano de la realidad, incluso la diferente concepción de que existe otro plano de la realidad. Pero eso es algo que se está perdiendo en las sociedades modernas, ¿no? En la trascensión y el llegar tenemos que decir, a la realización personal. La realización personal en una sociedad moderna se alcanza vía billetera o vía iPhone o vía quizá una raya de cocaína un sábado por la noche o un sueño de convertirte en millonario comprando bitcoins. Pero ¿ha perdido las sociedades actuales
una forma de trascender, una forma de conectar el comportamiento presente que tenga un destino en una realidad futura, porque ahora lo que parece es como una sociedad desconectada en el sentido de que todos tenemos una ética que no nos hace falta ninguna religión, ni siquiera nos hace falta ningún, más allá de que sea una religión de dioses o esa especie de idea de cuando se definen algunas religiones asiáticas, especialmente las chinas, casi como una mezcla de filosofía con religión. Estamos en un momento en el que es filosofía literalmente sin religión. No mezcla filosofía con religión, sino filosofía sin religión en el que no hay nada, pero no hay nada, literalmente no hay nada. No es que no haya dioses, no hay otro plano de la realidad y esa serie de valores que uno debe tener, lo tiene que tener dentro de que estima que es lo correcto. Entonces, ¿tú cómo ves en ese aspecto, en el aspecto espiritual, las sociedades actuales comparadas con las axiales? Pues hombre, es que lo que hemos hablado de la trascendencia era de una minoría realmente pequeña. Verás, precisamente con las religiones del libro ya asentadas y con el hinduismo de la era común, o los años después de Cristo, como lo queramos decir, tienen que llegar momentos muy especiales para que otras personas sabias vuelvan a reconectar con lo sagrado. Recordamos todos a los místicos cristianos, que te hablan siempre con metáforas, que te hablan de momentos de la boda con Dios, o por ejemplo los sufí. Los sufí decían, yo no soy musulmán, no soy judío, no soy cristiano, solo creo en Dios. O otra anécdota, había, para empezar, en su momento había sufís que también eran, o sea, que no era solo una cosa de hombres como hasta ese momento había sido en el judaísmo, casi en el cristianismo y en el islam igual, sino que había mujeres sufí. Y una sufí muy famosa paseaba por Jerusalén, allá por no mucho después de Umar, por el siglo VIII, al principio creo, llevando, lo hizo durante un mes, una copa de agua en la mano y una vela en la otra mano. Y se pasaba unas horas y se iba a su casa. Hasta que al final alguien le preguntó, Periquita, ¿y por qué haces eso? Y ella respondió, quiero incendiar el cielo y apagar el infierno para que los hombres amen a Dios por sí mismo y no por sus premios y castigos. ¿Cuál era la realidad de eso? Que la inmensa mayoría de los creyentes eran creyentes en el ritual, eran creyentes en las prácticas, su vida cotidiana no les dejaba espacio. Pensad que hasta una generación ante otros, la inmensa mayoría de la población, en nuestros términos, vivían en una pobreza abyecta. Le moría más de la mitad de los hijos, pasaban hambre, vivían con una riqueza material que hoy en día consideraríamos que nadie debe vivir así, etcétera, etcétera, etcétera. En esas situaciones, solo una persona totalmente excepcional, un santo nacido porque sí, podía alcanzar la trascendencia, el resto tenía que sobrevivir. No es tan diferente la situación anterior a la actual, pero te diré una cosa con respecto a la raya de coca, al consumismo o al materialismo de esta era, ¿da satisfacción? No hay un anhelo muchas veces, no hay todo lo contrario. Yo cuando pienso en los excesos del consumismo, en la locura de nuestra época en ese sentido, pienso que es un ejemplo perfecto de lo que describía, de lo que se describe en el cuádruple noble sendero sobre el sufrimiento, sobre el anhelo, sobre el deseo insatisfecho. El consumo solo genera más deseo insatisfecho, la vida material, desde el sexo comercializado hasta este producto, esta marca, esta posición de estatus en la sociedad, no, jamás puede satisfacer porque apunta en el sentido contrario y porque nos separa de una realidad trascendente. Yo entiendo, no solo respeto, sino que me parece lo lógico, que no todo el mundo crea en la realidad trascendente, que actualmente puede que incluso los que creemos en ello seamos una minoría, pero también es un problema cultural y de lenguaje, porque se dice, no, yo no soy creyente, pero sí espiritual, es una frase que no es rara, ¿no? Que ahí se deja un pequeño aspecto de lo no material, de lo que no puedo tocar, que con mucha timidez y muchos reparos se reconoce que hay algo más.
Bueno, a lo mejor estamos en un momento de nuestra civilización en que como colectivos nos satisface estar en una realidad que ya ahora que somos ricos, pues muy material, disfrutando de la riqueza, o a lo mejor ese disfrute tenía razón Buda y volvemos a y nos genera más y más y más insatisfacción en vez de todo lo contrario. No lo sé. Bueno, como tantas cosas de Pero, estas, no lo sé. pero Juan Luis, las sociedades actuales, en el conjunto del mundo, cada vez aumenta más prácticamente en todas las regiones, con excepciones, la esperanza de vida, las calorías consumidas, algo que en la historia del hombre prácticamente no había ocurrido, y es que está desapareciendo, quedan algunas bolsas, pero está desapareciendo el hambre. Uh-huh. Eh, Cada vez aumenta la seguridad en el sentido de que, excepto determinados países, la mayor parte de ellos están reduciendo la violencia interpersonal. Los conflictos ya no son conflictos masivos. Es verdad que puede haber muchas víctimas, pero si uno toma el porcentaje de la población que vive, la gente que muere en guerras es menor. Además, hay generaciones enteras que no han ido a una guerra, algo que era muy raro hasta hace 50 o 60 años, donde si tú tenías una vida, a lo largo de tu vida era muy probable que tú acabaras en un conflicto destinado, no sé, en otro país peleando por alguna razón que se te escapaba, pero que por la que podías cantar. Y sin embargo, y después de todo eso, y cada vez deseamos más cosas y cada vez hay más sufrimiento y incluso vemos las tasas de suicidio que son en algunos países altísimas. Porque hay esa desconexión entre el deseo, el sufrimiento y la mejora material de las cosas. Porque la mejora material de las cosas es algo que, si bien puede ser deseable, también tiene efectos perjudiciales y sobre todo no satisface. El deseo solo genera deseo. ¿Vas a tener alguna vez el coche que necesitas si ya es el coche de tus sueños? Entonces, ¿por qué los futbolistas se compran Ferrari tras Ferrari? ¿Por qué para un rico nunca tiene una casa suficiente, sino que siempre es la que puede pagar? ¿Por qué las personas que conciben el sexo como consumo nunca dicen basta? Suma y sigue, porque no es el camino. Porque si algo nos separa de esas tendencias, que a su vez yo diría que son en parte de competición social y en parte de hasta quizás puede que haya alguna cadena de serotonina metida en el asunto, ¿no? De hago esta acción que me satisface, genero serotonina, vuelvo a repetir. Pero llega un momento que repitiendo la misma acción, como por ejemplo, mira, un ejemplo muy bueno, yo creo que son las parafilias sexuales. Llegados a cierto punto, una persona que no tiene un control sobre eso, no le genera la misma serotonina ese acto que le molaba tanto, entonces tiene que extremarlo. Rollo, por ejemplo, de la gente que se casca una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarse porque ya lo normal ya no funciona. Entonces es evidente, y una vez más, esos sabios de la era axial tenían razón, que el camino no es ese. Yo no digo la aberración de serás pobre y serás feliz, porque eso me lo dice un hijo de la grandísima puta que vive en un chalet de cuatro plantas y tiene servicio en la casa. ¿Sabes? Que el movimiento se demuestra andando, amiguetes. Pero sí que es cierto que también se demuestra que, habiendo llegado a este nivel de consumo, piensa, por ejemplo, en nuestras casas. Las casas de nuestros abuelos durante generaciones mantenían hasta que se rompían de puro viejo y no aguantaban más los muebles. Y tenían muy pocos muebles. Y el mueble se reparaba. Yo guardo una silla chiquitita de cocina que tiene ya más de 100 años. Sin embargo, ahora que tenemos, como además ya no tengo un tema comercial con IKEA, lo puedo decir, pues tenemos el modelo IKEA. Vamos a cambiar de casa los muebles cada X años. Y eso lo hacen millones y millones y millones de personas con un impacto ambiental considerable. Eso trae la felicidad. Que tu salón ahora tenga un aspecto más otoñal o más lo que fuera que esté de moda, ¿te hace feliz? ¿Qué es lo que da satisfacción? ¿Cuál es la vía para la felicidad? Dejando aparte, cada uno va a tener la suya. Pero si no la podemos generalizar, sí podemos tener ciertas claridades sobre qué es lo que no nos hace felices, porque lo acabas de decir, los suicidios aumentan, los tratamientos por depresión aumentan, la insatisfacción crece en el momento en que somos más ricos. ¿La riqueza nos hace infelices? No,
pero sí tenemos una barrera que nos impide esa satisfacción. ¿Y ha habido una segunda era axial en el mundo? Yo espero que la haya. Juan Luis, un tema apasionante. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo los oyentes o saber más del contenido que produces? A ver, mi cuenta en Twitter es @poliorcetes. El podcast principal que llevo se llama Por Tierra, Mar y Aire Podcast, que es un podcast fundamentalmente de defensa contemporánea en español y para un público hispanoparlante. No digo español, digo en español porque una parte de nuestro trabajo está en tender puentes en esa temática con nuestras naciones hermanas. Por otra parte, participo de una iniciativa que se llama Misión Hispana, que es que busca recuperar la hispanidad en positivo. Una vez más, tender puentes con todos nuestros hermanos del otro hemisferio con los que nos une tanto. Y finalmente, además también, pues como ya te has traído aquí a mi gran amigo Javier Tejedor, pues fui hace muchísimos años uno de los creadores de Wintables.info con el que me inicié en el mundo del podcasting. Muchísimas gracias, Juan Luis. Y bueno, gracias a todos los oyentes. Solo me queda deciros que como cada día tenemos directos en Twitch a las 10 de la noche. Un saludo.